Cuando tenía 24 años, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune grave que afecta a los músculos, las articulaciones y la piel. Los médicos me dijeron que era una condición crónica, que no podía curarse y que debía aceptar esa nueva condición de discapacidad por el resto de mi vida. Creí eso hasta que llegué al punto en que mi cuerpo no podía procesar más drogas y tampoco veía ninguna mejoría con ellas con el paso del tiempo. Llevaba 1 año y medio en cama sin poder moverme sola. Mi vida se había detenido por completo. Mi punto de inflexión ocurrió con una experiencia de despertar espiritual profundo que tuve mientras estaba en la UCI, muy cerca de la muerte. Aprendí que cuando llegamos a escuchar a nuestro cuerpo es donde sucede la magia y que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Conocí a un sanador natural que me ayudó a despertar la capacidad de autosanación de mi propio cuerpo. Aprendí que somos mente, cuerpo y alma integrados, y aprendí a cultivarme en todos los aspectos de mi ser. 3 meses después de este tratamiento natural, comencé a caminar de nuevo y fui mejorando cada día. Estaba aprendiendo tanto de mi cuerpo y su poder curativo que estaba asombrada. Como bióloga, comencé a investigar esta inteligencia autocurativa que todos tenemos y a comprender mejor por qué nos enfermamos. También entendí que la medicina convencional moderna es realmente efectiva en muchos casos, pero no en la curación de enfermedades catalogadas como crónicas o no curables. Aprendí que si hemos nacido sanos, ese puede y debería ser nuestro estado crónico. Solo necesitamos aprender cómo hacer que la buena salud sea crónica. Bueno, acá estamos con Martita Ayub, nuestra invitada para este último episodio del mundo de Deno y Evi. Y quiero decirles que siento una inmensa gratitud porque aceptaste venir a este espacio junto con Deno. Y bueno, yo a Martita la conozco hace aproximadamente 2 años en un encuentro que tuvimos gracias a Marian Duca y Lorena Lorenzo, en un espacio hermoso, y quedé encantada con su historia de vida, con su sabiduría, con esta mujer y su existencia y también con su servicio. Y Deno no la conoce tanto. Yo la acabo de conocer a Martita, leímos toda esta introducción, pero claro, antes de empezar, que yo le pedí la fecha de nacimiento, ahora entiendo por qué hablas de magia, porque estás conectada con esta autosanación, porque sos el Papa como arquetipo natal, y que uno puede estar asociando sus creencias a otros o ser su propia gurú, ¿no? ¿Y cómo aprendiste a ser tu propia gurú? ¿Y cómo activaste tu poder personal? Porque tenés doble mago, 1-1, y sos el Papa o el sumo sacerdote. Esto en términos arquetípicos del tarot, que cuando yo se lo contaba al inicio le resonaba. Pero es muy interesante cuando uno empieza a escuchar historias, a escuchar la narrativa de las historias ajenas, cómo está esa energía tan disponible, y después hay que ver cuánto nos hacemos cargo de esa energía para, en tu caso, sanar o lo que sea que uno tenga que atravesar en esta experiencia. Martita, bienvenida. Ay, gracias, chicas. Para mí un honor, y enterándome que es el último capítulo por ahora, espero que sea por ahora. Nada, un honor que cierren conmigo este ciclo y me encanta el número 10 también. Ahí. Obvio. Ponete, mira, acá nos piden que te pongas, que hables bien cerquita del bien micrófono. Cerquita del micrófono. Dale un beso al micrófono. Claro, ama el micrófono. Jugamos con estos juguetitos que tenemos acá. Bueno, esto se trata medio también. fálico, Sí. pero somos 3 mujeres con 3 pitos grandes acá en la boca. Acá adelante. Que me encanta. Así que no, gracias. Me encantó la sincronicidad. Justo yo venía a Buenos Aires, así que me encantó. Bueno, Martita, leímos gracias. toda esta introducción que aparece en tu página web, donde contás gran parte de tu historia de hoy, quién estás siendo, a partir de lo que sucedió. Y me encantaría que nos podamos adentrar un poco en toda la construcción que tuviste desde los 24 años y cómo habitaste ese espacio en tu vida. Ay, gracias. Y bueno, estamos hoy, mayo de 2026. En diciembre del 2026 van a ser 20 años desde que yo empecé con síntomas.
Y 2007 fue mi peor año hasta mediados del 2008. Así que justo también, para mí este año es un montón, que ya son casi 20 años desde que me diagnosticaron eso y van a ser 17, 18 años, 17 años que llevo prácticamente sin síntomas, ¿no? Así que fue medio corto pero intenso. Sí. La experiencia. Así que sí, la versión de la Martita que se enfermó era muy distinta a la que soy ahora. Contanos La de honro dónde un montón. venía esa Martita antes de que le llegue como ese diagnóstico que parecía, viste, que se te venía el fin del mundo. Sí. Vengo de mucha exigencia, sobreexigencia de ser lo que hacía, ¿sí? De ser mis logros, de una familia muy exigente, muy trabajadora. Mis padres eran así. Yo lo aprendí viéndolos a ellos ser así con ellos mismos, ¿sí? Y siempre había que hacer todo lo mejor posible y siempre ver qué se podía mejorar. Entonces, tengo mucho la no suficiencia, ¿sí? Bueno, sí, todo bien, salió bien, pero ¿cómo podría haber sido mejor? Mira, es muy loco, perdón, voy a abrir Sí. un paréntesis. El Papa, el sumo sacerdote, una de las características es lo que esperan de mí. Total. El deber ser. O sea, vine a hacer lo que los demás esperan de mí. Total. O no, ¿no? O no. Y ahí vos Bueno. como que rompiste un poco con ese deber ser. Sí. Cierro paréntesis. Gracias. Sí, está bueno, porque experimenté eso también. Me encanta, porque sí, hoy soy muy diferente, pero yo siempre digo, vengo del opuesto total. O sea, experimenté el otro polo también, de esa inconsciencia y de estar totalmente tomada por lo que tenía que hacer, cómo tenían que ser las cosas, llegar a ser tal profesional y a costa de mi cuerpo, con un costo altísimo que en ese momento no lo dimensionaba, porque cuando uno es joven y tiene 23 años, es como Eternidad. el cuerpo te da, vos te puedes desvelar y nada, y te recuperas rápido y qué sé yo, hasta que empecé a no recuperarme rápido y me pasaba las noches estudiando, tomaba Coca-Cola con café aspirina para estudiar y andaba re bien, lúcida, me sacaba todo 10, me recibí con promedio 9.80 de la facultad, ¿De qué te recibiste? Contanos. me recibí de bióloga, licenciada en biología, Wow. y que 8 meses antes de recibirme me enfermo y ahí se paró mi carrera. Y yo iba con una vorágine porque me iban a dar la bandera, porque era uno de los mejores promedios históricos, etcétera. Históricos. Y estaba así como, mirá lo que soy, mirá lo que logré, ese personaje, ¿no? Y muy intelectual. Mi papá no había podido estudiar en la facultad, mi papá trabajó desde los 12 años en un taller mecánico y eso hizo toda su vida. Y entonces que sus hijos estudien y todo eso era como... ¿Vos sos hija mayor? No, soy la más chica, tuve una hermana melliza, somos 2 mellizas y un hermano mayor de 10 años más grande que nosotros y mi segundo hermano, éramos 4, que tenía 12 años más que nosotras, falleció a los 14 años, cuando nosotros teníamos 1 año y 8 meses con mi hermana. Sí, así que eso marcó un montón también y quedamos siendo 3 hermanos. Sí, y bueno, y ahí empecé a tener neblina mental. Al principio pensaba que era un surmenage o algo así, por tanto estudio que veía como había varias personas en la facultad que estaban sufriendo esos surmenages. Te hago una pregunta antes de continuar porque siento que todo es tan interesante que quiero hacer doble clic. Sí. Perdón por la ignorancia. Una bióloga, Ujú. digamos, ¿qué? Iba a ir a ese punto. Me encanta. Bueno, estamos reconectadas. Para Ah, creo entender que va por ahí. para entender, ¿no? Cuál era tu universo. Ujú. Porque ahora sos bióloga cuántica, entonces es como es la autosuperación de la cosa como más tradicional, Sí. yéndote a un concepto más espiritual y más... Sí. Bueno, siempre digo que en ese momento yo era bióloga de mi cuerpo para afuera, sí, como que estudiaba la naturaleza y los animales, y yo empecé a estudiar biología por mi fascinación por los insectos, especialmente hormigas y abejas. Y nada, hice mi tesis de licenciatura con hormigas y en la tesis de doctorado trabajé con hormigas también, pero ya en una mirada más ecosistémica. Y hice 2 postdocs después y ahí metí también trabajo con abejas. Así que nada, es un poquito, pero por eso empecé. Entonces siempre era hacia afuera, ¿no? Nunca, hasta el momento nunca había considerado que yo también era biología, ¿no? Y que todo lo que estudiaba afuera también regía para mi cuerpo.
era tan mental, estaba muy desconectada de mi cuerpo. Por más de que era bailarina profesional de tango, sí, me contrataban todo. Y es que era como que todo lo que hacía, lo hacía bien, se lo daba todo. Ese logro de la perfección, esa exigencia que venías relatando. Todo, ¿no? Y así, como se dice en el ambiente del fútbol, me cortaron las piernas con la enfermedad porque no pude caminar por más de un año y no podía escuchar un tango que se me partía el cuerpo, el corazón, todo. Así que... ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas? Empezó un poco de debilidad muscular en las piernas, así, pero era una debilidad rara porque era como una sensación de anestesia del músculo. No era como un músculo fatigado, que vos te duele, que está cansado, era como, no me respondía. ¿No? Entonces andaba mucho por la montaña, soy muy de la montaña, trepaba, qué sé yo, y de repente no me respondían, o bailando por ahí, era como que no llegaba la orden de lo que quería hacer y la pierna no respondía. Entonces, después vinieron dolores articulares. Antes de eso ya había neblina mental, que hoy se sabe que es neuroinflamación y todo eso de un cuerpo inflamado con un incendio por dentro. Entonces así fueron pasando hasta que el dolor articular me hizo ir al médico porque era como un dolor inhabilitante y no podía hacer nada. Me dolían mucho los codos, las rodillas, las muñecas y pensaban que era artritis. Y bueno, y ahí empezó como todo unos 7 meses de estudios y diagnósticos. Venía mucho a Buenos Aires a hacerme ver. Empiezo los estudios en Buenos Aires porque yo era en enero del 2007, que vengo a Buenos Aires, siempre venía los eneros a tomar clases de tango con los profes y todo, que era mi época de vacaciones, y no me podía poner los zapatos, no podía bailar, me dolía todo. Tenía acá una prima que estaba estudiando medicina en el hospital de clínica, entonces me la llamé y me dice, venite. Empezaron a hacer estudios y empezaron a salir cosas raras. Entonces, estas enfermedades rarísimas, así fueron 7 meses. El dermatomiositis es una de las enfermedades. Después tuve 4, 5 en realidad, pero 4 eran más heavies, autoinmunes al mismo tiempo, que me fueron apareciendo a lo largo de 6 meses las otras. Pero la que empezó primero es la dermatomiositis, que es una enfermedad muy rara, de muy baja frecuencia dentro de las autoinmunes, que eso, te debilita los músculos, es como tu sistema inmunológico atacando tu colágeno, principalmente en los músculos, en las articulaciones y en la piel. Después apareció la vasculitis, que es también una inflamación del colágeno, pero en los vasos sanguíneos, que era lo que me afectaba más la piel y me empezó a afectar orgánicamente por dentro. Me bajó la difusión de oxígeno, me engangrenó las cuerdas vocales, estuve 11 meses sin hablar, así todo muy relacionado con el colágeno. Colágeno a una edad en donde uno brilla, es como todos quisiéramos tener ese colágeno de los 24 años. Yo siempre flipo con las enfermedades denominadas autoinmunes. Es una locura. Porque es como, ¿cómo podemos atacarnos a nosotros mismos? Que lo hacemos constantemente, porque si uno pudiera, yo digo, acordate de tus últimos pensamientos en las últimas 24 horas. ¿Qué te dijiste? Claro. Digo, 24 horas, imagínate. Es que justamente la autoinmune, el 80% es hacia mujeres y apunta directamente al crítico interno que tenemos. Sí, es lo que venimos hablando, total. Cómo nos hablamos a nosotras mismas. Entonces, esa mujercita de 24 años, en su modo tal vez más automático, ¿no? Sí, o sea, recibí todo este aprendizaje del exterior y empiezo a vivir la vida desde ese lado, en donde tal vez la búsqueda del amor era a través de los resultados. Sí. Empieza todo ese camino para llegar al punto de cómo te hablabas a vos misma y que el cuerpo te entregara este mensaje. Frena. 1 año y medio estuviste inmovilizada en cama. Sí. Venías siendo eso, Martita, 24 años en automático, en tratando de lograr cosas en el afuera para sentirte validada, tal vez, ¿no? ¿Qué pasó en el momento en que empezaste todo este proceso de frenar y pausa? ¿Qué, Martita, empezaste a hacer ahí? Sí, bueno, empezó la muerte de la Martita, que mucha resistencia, mucha bronca, no podía ir a la facultad, estaba perdiendo semanas y yo estaba en eso de que todo a tiempo perfecto, entonces... A la primera semana que paré dije, bueno, ya vuelvo la semana que viene. Y el médico me dice, no, pará, no sabemos. Y era, no sabemos, veamos la semana que viene, veamos la semana que viene, veamos la semana que viene. Yo me empezaba a desesperar. Y hasta que, bueno, mucha resistencia, llanto, bronca.
Lo primero que aparece es el enojo. Mucho enojo, ¿no? mucho enojo. ¿Enojo con la vida o con vos misma? Con todo, me enojaba con todo, hasta con las personas que me estaban cuidando. Y por un lado estoy agradecida que me pueden estar cuidando, pero de un enojo también, trataba mal, Yo creo que eso está relacionado a que no podés controlar. no podés controlar. Y como sí. uno está acostumbrado o La tiene resistencia del ego. Sí, total. Y hoy sí, totalmente, o sea, mi cuerpo expresó cómo yo me trataba. Eso es biología cuántica, Bien. literal. O sea, la biología es el reflejo material de todos los mundos internos y de nuestros cuerpos sutiles. Que hace 2000 años se viene también en este diálogo con la medicina oriental china. Sí. Digo, es como hay un relato ahí de hace 2000 Sí. años en donde, bueno, la ciencia nos saca un poco de ese lugar para que solamente creamos en lo que vemos, Sí, ¿no? O sea, total. Y esto que dice siempre mi médico, yo tengo un médico chino que trabaja mucho con pacientes oncológicos y siempre que viene un paciente con cáncer le dice, buenísimo, tenemos una oportunidad. Remil. Pero viste que en general, no lo digo solo con una patología, una enfermedad. O sea, nosotras venimos en este mundo que queremos compartir, transmitiendo esta cosmovisión de que venimos a vivir una experiencia acá en la Tierra Sí. y que cada quien atraviesa esa experiencia con determinados desafíos. Sí. Tal vez alguien con, como en tu caso, digamos, un quiebre, estar al punto de la muerte, atravesando una enfermedad como Morir para ser yo, que justo Sí, estaba arriba de la literal, mesa sí. y ella lo leyó y lo hablamos en el capítulo número 2 que habla de la muerte, Anita Murjani. Pero hay personas que atraviesan otros desafíos, ¿no? Como Sí. engaños, traiciones, muertes de familiares, en momentos en donde biológicamente, si se quiere, no es tan común, ¿no? Porque en Sí. realidad lo común es la vida y la muerte. Lo que pasa es que uno tiene ese concepto de que uno nace Sí. y se muere a los 80, 90. Total. Y es como al entender que todo lo que nos pasa y que no está dentro de nuestro control es una oportunidad para crecer, para conectar con nuestro alma, Sí. para desarrollar nuestro espíritu en otro nivel, es como... Entonces, a veces decimos, che, es fuerte decir que esto es una oportunidad, Sí. pero hay que poder... Total. ampliar la mirada. Poder romper con Sí, estructuras sí, sí. rígidas donde tal vez en ese enojo era la responsabilidad hacia afuera hasta que está ese despertar que Sí. habrás tenido también en tu experiencia Sí. para darte cuenta del gran poder que vos tenías, Sí. ¿no? Para modificar aquello que te estaba pasando. Hablanos de Sí. ese poder. O sea, en el momento Sí. en el que vos estuviste, eso me interesa tanto compartir. Vamos directo ahí. Vamos directo. Vos Venga. estabas. Sí, acá hay mucho Escorpio, mucho 12, como decíamos, casa Sí. 12, que habla de lo que no podemos tocar. La casa 12 en astrología es esa energía pisciana que en realidad se desarrolla en esos escenarios que son las casas en astrología. Y en ese momento en donde vos estabas al punto de la muerte, no podías hablar, no podías moverte, o sea, ya creo que no tenías Sí. ni energía para enojarte. Sí, tal cual. ¿Cómo fue ese Sí. insight que yo digo que a veces tenemos, que hay algo que despierta de adentro hacia afuera, que te hizo empezar este nuevo camino? Sí, total. Nunca me sentí víctima de lo que me estaba pasando y agradezco por eso, creo que fui asistida por la divinidad ahí, porque es muy fácil victimizarte y caer ahí. La enfermedad tiene una parte psicológica muy adictiva en la que uno recibe muchos beneficios y es muy cómodo estar enfermo para muchas cosas, ¿no? Entonces fui aprendiendo tanto de mi psiquis y de ver otros enfermos, porque me vinculaba con enfermos solamente porque estaba o en terapia intensiva o internada o en una sala de espera del médico. Esa era mi vida y escuchaba, ¿no? Y de mi propia mente fui entendiendo un montón. Entonces, con los meses iba viviendo como espacios de aceptación de lo que estaba pasando y de soltar. Iba como... No entendía, no tenía las herramientas psicológicas, ni la madurez emocional, ni nada para entender lo que me estaba pasando. Pero hoy, 20 años casi después, es como que fui permitiendo que el personaje se muera a la fuerza, obvio, porque simplemente no podía alimentar lo que alimentaba en mi personaje, que era mi hacer. O sea, le dejé de dar alimento al personaje porque no me quedaba otra. Llegó un punto que yo dije, ¿qué soy? ¿Por qué sigo viva? ¿Por qué sigo latiendo mi corazón?
Y fue muy flashero. Llegó un punto que era hasta el dolor tan extremo, que ya tenía hasta tan poca energía, que lo único que escuchaba era mi respiración y el latido del corazón. Y decía, ¿qué mierda hace que lata el corazón? Yo me quiero morir. Muchas veces me quise morir, obvio. Otras no. Pero me hizo un momento de decir, no entiendo qué es lo que hace que mi corazón lata. Yo no lo puedo controlar. No, y yo siempre fui muy creyente, siempre creí en algo más. Entonces dije, hay algo que me está eligiendo para que yo esté acá latiendo. Y eso fue muy revelador para mí. De sentir eso y decir, bueno, no sé, yo tampoco estoy al cargo de si lato o no lato acá. ¿No? Y bueno, y muy revelador fue un momento, la tercera vez que casi me muero estando en terapia intensiva, me da un shock anafiláctico por la medicación. ¿Qué es eso? Que es como una convulsión muy grande, que como que perdés la conciencia, como que te desmayás. Mi cuerpo temblaba entero. Cuando abro los ojos, yo no sé cuánto tiempo me habré ido, tampoco es que vi nada en ese momento, solamente volví con una sensación de un gozo y una paz y una tranquilidad y una expansión y una sensación de que todo estaba bien. Nunca había sentido eso en mi vida. Y la tenía la enfermera ahí preparada para darme un electroshock. Y ahí quedó. Me pusieron unas cosas. Por suerte estaba en terapia intensiva. Si no, no sé si la contaba. Porque ahí ya teniendo todas las vías colocadas, todo al toque te ponen para traerte de vuelta. Un algo. Y ahí dije, todo está bien. Y ahí vinieron certeza. Fue un día, ese día, certeza pura de decir, quiero salir de acá, no quiero más medicación. Si me muero, me muero. Si sigo enferma toda la vida, sigo enferma toda la vida. Si me curo, me curo. O sea, en ese momento, hace 20 años, no había nada de lo que hay hoy. No existía ni Facebook en Argentina. No había smartphones. No había redes. No había nadie que yo siempre digo, me hubiera encantado tener a esta Martita de hoy en ese momento que me hable, ¿no? Entonces cada vez que yo ahora acompaño procesos, el algoritmo, ¿no? Que cuando empiezas a ver algo en Instagram te empieza a aparecer un montón de información de eso y uno, digo, mi mamá me manda el té para desparasitar, claro. El esto, no sé qué, digo, a mi mamá. En ese momento recién se empezaba a escuchar homeopatía a lo lejos, era lo único que se escuchaba, nada más, así como avalado por la medicina. Entonces yo consulté en ese momento y me dijeron, no, esto es muy grave, tenés que ir por medicina tradicional. Y yo, bueno, me bajoneé, pero dije, bueno, no había otra. Entonces, eso. Y ahí no tenía plan B. Pero era, esto no sé qué, pero esto no había plan B. Cuando sucedió este momento de más certidumbre, de más esa expansión desde el amor, desde la paz, cuando volvés de esa experiencia, ¿en qué momento fue toda esta etapa? Al año. Y como al año, sí, como al año y 4 meses. O sea, tuviste que sostener como la incertidumbre, las ganas de vivir, las no ganas de vivir, todo durante todo ese tiempo. Mirando el techo, escuchando mi cabeza. Fue lo mejor que me pasó en la vida, chicas. Es como, claro, totalmente. Yo no sé si tomar un mate o un whisky, pero no tomo alcohol, quiero que lo sepan. Lo volvería a pasar si es necesario, porque todo lo que aprendí, lo que me enseñó mi cuerpo, yo digo ahí, mi cuerpo me enseñó a vivir. Hasta el día de hoy me sigue enseñando a vivir. Y Martita, ahí decidiste no seguir por la medicina tradicional. Sí. Entonces, ¿cómo sigue todo ese camino con tan poca globalización de información? ¿Viste? Como, ¿por dónde arranca? Ahí es cuando el alumno está preparado para ser maestro. Por eso, eso me encanta. Cuando el alumno está preparado, siempre hay un maestro. Hay que confiar en eso. Porque nada, yo logré que me lleven a internación domiciliaria y medio que había medicación que no la podía dejar de un día para el otro, pero sesiones de quimioterapia, todo eso, sí, podía decir, ya está, no me hago más quimio. Entonces, mientras iba bajando toda la otra medicación, yo digo, bueno, me voy a mi casa. Si me muero mirando por la ventana del jardín de mi casa, que me encantaba. Pero no acá encerrada en una terapia intensiva. Y yo me sentía muy bien, yo me sentía en gozo. Y a los 10 días más o menos de eso, que yo ya estaba en la casa, una mujer la llama a mi mamá y le dice, che, me dijeron que tu hija está mal, no sé qué. Me dijeron de un tipo chamán, curandero, naturista que vive en Jujuy. Yo en ese momento vivía en Tucumán, que vive en Jujuy, que está ayudando a un montón de personas con la nutrición, con fitoterapia, con infusiones de hierbas, a sanarse. Y ella me dijo, y yo sentí así, se me explotó el pecho, y le dije, sí, vamos. Vino a mí.
Pero para Porque mí, no es que yo estuve claro. esos días buscando que... No, pero vino a vos porque vos abriste algo Sí. que estaba cerrado, digamos, ¿no? Sí. Como confiaste en, digamos, en otra vía de sanación, conectaste Sí. con tu nueva versión, que Sí. no sabías ni cuál iba a ser, pero Sí. por lo menos no era lo que dijiste, ¿no? Como uno dice, Total. esto no sé, no va. Esto no. No sé para dónde, pero esto no. Esto La no. frase Y que- la confianza y la Eso. fe en Yo eso. creo que a Eso. todos nos pasa en la vida que llega un punto que en algún aspecto de la vida tenemos que dar ese paso al vacío. En mi caso fue en esa situación bastante escorpiana de vida o muerte, porque todos estaban esperando que me muera en la casa, ¿no? Pero puede ser dejar un trabajo y no saber qué más hacer, pero ya no te llena, o un vínculo, lo que sea, o un lugar donde vivís, querer cambiar de lugar, no sé. A Esta todos- frase que a mí me encanta, no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. Eso, O sea, hermoso. como Qué que linda hay- frase. te juro, me encanta y últimamente la estoy trayendo porque estoy en un momento en que no tengo certezas, pero hay algo internamente que digo, no tengo dudas, pero bueno, también uno tiene que trabajar, ¿no? Sostener las Soste- dudas. y sostener la incertidumbre a pesar de y seguir como confiando o esta fe que tiene que ver con Sí. abrirse a algo que va más allá. Y aparece este Totalmente. chamán curandero. Aparece este hombre hermoso. Y lo voy a ver y él fue la primera persona que me dijo, somos cuerpo, mente y alma. Fíjate qué hace con la parte de la mente y el alma. Vamos a tratar de equilibrar tu cuerpo acá. Fue también la primera persona que me dijo, si vos crees que esto es crónico, va a ser crónico. Lo que uno cree, crea. Y Mago. yo ya me lo había recomprado, Y sí. que ya tenía el certificado de discapacidad emitido por la nación, todo. ¿Viste Y el, entonces- el nuevo rótulo? El rótulo. Vos tenías... Todo. Entonces me largué a llorar y él me dijo, vos naciste sana, tu estado de cronicidad debería ser el estado que te fue dado por nacimiento, que es muy diferente a envejecer. Nada que ver, o sea, envejecemos. Pero otra cosa es envejecer enfermo, envejecer desvitalizado, Desconectado. desconectado, nada que ver. O sea, o acumular pastillitas de enfermedades por año. Nada que ver. Entonces ahí me voló la cabeza y fue la única persona en ese momento que me dio una cosa diferente para creer. Tampoco sabía que yo creaba lo que creía. No se hablaba de eso en ese momento. ¿Sí? Entonces empecé ahí de a poquito, enfocándome en eso, la nutrición, los ayunos, las infusiones. ¿Cómo te acompañó tu familia con respecto también, ¿no? A sus propias creencias Sí. de que te saliste del sistema médico? Sí. Habrán pensado, bueno, esta se quiere morir. La oveja Empezaste- negra. La oveja negra de la familia. Ya era oveja negra hace rato. Sí. Obvio, el Papa es, Sí. el Papa, Ya o era. sea, tiene arquetípicamente como todas las energías como Escorpio o cualquiera, o sea, uno puede estar vibrando alto Sí. o no. Y digamos, una de esas cosas es romper con todo y ser la oveja negra, pero Sí. desde un lugar de enojo, ¿no? Y en este caso vos pudiste como revertir esa situación Sí. y decir, bueno, tal vez soy la oveja blanca en toda una familia negra. Aparte del camino de La hice luz. todo para la validación de la afuera a me chupa un huevo lo Sí. que me estén diciendo y En hoy ese empiezo momento, sí. a crear mi propio camino. Sí, sí, sí. Y no, ellos, bueno, me vieron tan mal también y sufriendo tanto con la medicación que me re hicieron el aguante con Bien. mi decisión. Bien. Aparte, yo ya era mayor de edad, Sí. por suerte. Podías elegir, Sí, ¿no? Pero sí. bueno. Pero sí, obviamente había mucho miedo. Mi hermano había muerto a los 14 años. Y yo, una de las cosas por la que más quería seguir viva es para no hacerlo pasar a mis padres por lo mismo de nuevo. Pero mirá qué presión también, ¿no? Sí, mucha presión. Inconscientemente es como si vos tuvieras la responsabilidad Sí. de no hacer sufrir a tu Sí. mamá y tu papá. Total. Pero eso me mantuvo viva mucho Logró tiempo. motivación. Fue una gran motivación, ¿De más qué que falleció tu hermano? de un ataque de asma. Era asmático toda su vida y le dio un ataque de asma y prácticamente falleció en los brazos de mi mamá. Durísimo. Muy Duro. exigente también. Sí. Claro, no poder respirar. Te lo digo yo que Sí, tuve, sí, sí. tuve alergia toda la vida y asma y es el puff, esta cosa que se te cierra Sí. el pecho y sentís que te vas a morir. Sí, sí, y a él lo medicaban con corticoides desde chiquito y le dio un ataque muy fuerte y el corazón le dio un paro. No le aguantó el corazón, ya porque venía muy desgastado por los corticoides. Claro, y como decís vos en esa época, porque yo con la homeopatía vengo Sí. bárbaro. Claro, hoy ya hay otras cosas, en esa época no. No, nada que ver. Sí. Martita, cuando empezaste a hacer el cambio de lo que vendría a ser esta medicina más natural, ¿en cuánto tiempo tu cuerpo empezó a presentar señales de salud?
A los pocos días yo ya sentía más energía, que eso es un montón. Es un montón. Es un montón, Sí. porque sin energía no pasa nada. Estamos digamos. hablando que la alimentación fue la clave en Sí. ese cambio. Yo ya era vegetariana en ese momento, pero bueno, sí, comía distintas cosas. Casi ni comía, aparte comía lo que me daban para tomar la medicación, pero ni hambre sentía Sí, en ese no estado. había una conciencia en nutrición de tu cuerpo No, para nada, no estaba esa conciencia de las vitaminas, de deficiencias nutricionales, no. Y todavía no. Y bueno, y empecé, era más que nada vitalizar el cuerpo, era más tirando a un crudo y veganismo, con toda esta idea de alimentación del prana, ¿sí? de dar esa energía vital más allá de la caloría o el valor nutricional, sino la calidad, absorber fotones, luz, ¿no? Yo creo que eso empecé a sentir mucha diferencia. Empecé a hacer ayunos cortos al principio, porque yo estaba muy flaquita, había perdido mucha masa muscular, tenía 15 kilos menos que ahora. Y prácticamente era huesitos. Y empecé a tener más energía, a dormir mejor. Entonces empecé a ver como el cuerpo siempre empieza por donde es prioritario. Y es prioritario mejorar el metabolismo energético primero. Para poder tener energía disponible para reparar hay que tener energía. Y el descanso también ahí. El descanso es parte. fundamental. Entonces así empecé a tener más energía. De repente podía estar un poco más sentada en la cama, porque había momentos que tenía que usar hasta cuello ortopédico porque mi cuello, los músculos del cuello no me funcionaban y no me sostenían la cabeza. Entonces me podía lesionar las cervicales. Entonces, fuerza en el cuello, después un poquito más de fuerza para estar erguida y parada un poquito, no tener que estar siempre apoyada. Y así como a los 4 meses me logré poner de costado en la cama y pararme. Después hice 2 pasos, me caí, no importa. Pero Es como un reinicio. sí, pero me paré. Y después, como a los 5 meses, caminé hasta el baño sola y sentí que había trepado el Everest. Era... Lo bueno que yo tengo, que veo en muchos procesos que acompaño, es que yo nunca me puse a comparar lo que sí podía hacer antes Claro. y lo que no estaba pudiendo hacer hoy. Como en ese agradecimiento también, ¿no? Yo La llegué al gratitud baño de- caminando y trepé el Everest y no sabía que iba a estar 20 años después acá hablando con ustedes, ni que me iba a regenerar como me regeneré, porque nadie hablaba de esas cosas, no había testimonio, no había vos nadie lo que estás se haya viviendo curado. Segundo a segundo. Tu Era- propio Tal vez proceso. porque no te pusiste, como contabas antes, en un lugar de víctima. Sí, De por qué me está pasando esto, Sí. por qué a mí, sino para Sí. qué. Y ahí Sí. como sacaste Sí, una sí. fuerza. Sí, y en ese momento tampoco tenía la madurez, ni mental, ni emocional, ni psicológica, para ponerme a pensar para qué. No me hacía esas preguntas en ese momento. Era todo, Muy del voy presente, te experimentando, y mi frase hoy es una respiración a la vez. Bien. Y siempre digo, porque hoy la gente me ve así, estoy en mi mejor versión, pero yo digo, simplemente yo sigo viviendo una respiración a la vez, porque nunca me imaginé lo que me mostró mi cuerpo. No es que mi objetivo era sanarme, porque era muy poco probable. Entonces, pero yo me iba sintiendo mejor. Entonces me enseñó tú a vivir muy el día a día y una respiración a la vez. Y así, al año, caminaba 3 cuadras, ya podía pude terminar la carrera, que iba por ahí, me subían en silla de ruedas, mis compañeros, para terminar de rendir, pero terminé la carrera, estando bastante débil todavía, pero ya podía estudiar, podía eso, y ya listo. Y dije, bueno, me recibo y cierro una etapa, pero ya también hasta había soltado. Y fue muy lindo tener ahí algunas materias más para rendir, porque todas esas últimas materias las rendí desde un estado de tranquilidad, de gozo, cero estrés. Ahí sí, ya aplicaste la nueva Martita. La nueva esta Martita, versión. que no se forzaba, que no te preparaba una materia en 4 días y se sacaba 10, sino que me tomaba mi tiempo, descansaba, disfrutaba de lo que estaba estudiando y me sacaba 10 igual. Y si no te sacaba 10, Y si no me sacaba 10, ¿cuál es? Y no me importaba tanto ya, porque ya está, ya me había bajado de una carrera que me había metido en la cabeza. Entonces estaba disfrutando mucho más lo que hacía, disfruté terminar la carrera. Muy emotivo también con los profesores que me querían un montón, que habían visto lo mal que había estado, porque yo hasta que ya no pude más, yo seguía yendo a la facultad, ¿no? Entonces iban viendo como mi deterioro y
nada. Y después también vieron mi recuperación cuando yo empecé a ir de nuevo y pensé que iba a quedar ahí nomás mi carrera. Y ahí al toque uno de las personas que más admiro en el mundo científico biológico, que es muy reconocido en todo el mundo, me propuso ser su estudiante de doctorado y yo así flasheando de que ¿Quién me es? haya... Ricardo Grau se llama, el chilo. ¿De dónde? Es un Argen- ser brillante, una de las personas más inteligentes que conocí en el planeta. Me enseñó mucho la mirada sistémica de la naturaleza, porque yo lo apliqué a todo y lo sigo aplicando. Es tucumano. Tucumano. Sí, ¿cómo? tucumano. Un grosso, un ser que admiro mucho hasta el día de hoy. Otro Tenemos un maestro amor en el ahí. camino. Sí. Y me tuvo mucha paciencia. Yo dije, no me quiero volver a enfermar. No voy a hacer un doctorado, es muy heavy. Hay un estudio científico que sacaron de el costo biológico, como el impacto biológico que tiene para la salud hacer un doctorado. Pero vos ya tenías todas las red flags, Sí. me imagino, Obvio que encendidas, depende de ¿no? cómo uno lo vive, ¿no? Porque yo Perdón. veía a mis Y ahí llega compañeros. de vuelta la elección. Tenés esa puertita de sigo haciendo lo mismo como lo hacía antes, más Sí. allá que ahora me curé y demás, o realmente opto por esta conciencia construida a partir del Sí. aprendizaje. Sí. No, encima era colegio de comunidades, el área de mi doctorado, que implicaba mucho estar afuera en el bosque, caminar, usar el cuerpo. Y yo estaba todavía bastante débil. Las primeras veces que me metí en el monte iba como agarrándome de las ramas, todo así. Y fui recuperando la fuerza, la masa muscular, de a poquito. Eso me llevó como un año más. Sí. ¿Cómo lograste integrar toda esa experiencia de 1 año y medio? Cercanía a la muerte, la enfermedad, Dios, ¿cómo terminas integrando toda esa experiencia? Bueno, yo ahí cuando salí, yo quería ser científica y bióloga, y no es que dije, ay, yo ahora me pongo a acompañar a otro, nada. Claro, no es que arrancó No. el servicio rápidamente. No, para nada, era como, sigo mi carrera científica y estaba ocupada y fue el tiempo. Yo recién a los 4 años pude ponerle palabras a la experiencia cercana a la muerte. Como ahora la cuento así. Pero me encanta que Para mí fue entendamos en tu de los tiempos, de los sí. procesos. Tiempo de los procesos y asimilación. Yo siempre hablo de eso. ¿Para qué edad tenías? Porque para mí fue en tu primer retorno de Saturno. ¿Tenías 28, 29? Pues si esto fue a los Sí, 24. por ahí. Bueno, porque es un quiebre que todos tenemos, que es el primer retorno de Sí. Saturno, que Saturno es nuestro, entre otras cosas, nuestro maestro Sí. severo, si se quiere, porque es el que pone los límites. Entonces, todos o todas pregúntense qué les pasó más o menos a esa Hermoso. edad. Sí, Porque total. ahí hay como un quiebre en el cual uno dice, bueno, ahora, digamos, todo lo que soy es lo que quiero ser, hacia dónde voy. Uno todo el tiempo se puede hacer esa pregunta, Sí, ¿no? sí, ¿Quién sí. soy? ¿Hacia dónde voy? La energía ayuda en esos puntos ¿Y qué de estoy vida. dispuesta a hacer, no? Sí, total. Y bueno, también a los 2 años empezó como mi incursión en la meditación, porque tenía esto de somos cuerpo, mente y alma, entonces... Habías arrancado por el cuerpo. Sí, me iban llegando cosas, entonces yo digo, bueno, empecé a meditar un poquito, a los 2 años apareció mi gurú Yogananda, que me cambió la vida con su libro Autobiografía de un Yogi, y era como como la espiritualidad que siempre había estado buscando. Y me trajo mucha paz, y después de estar meditando bastante tiempo, y esto lo hacía paralelamente al doctorado, empecé a hacer yoga porque veía las limitaciones del cuerpo. Bien. Entonces me metí en el Hatha Yoga, después terminé haciendo un profesorado y terminé dando clases de yoga, todo mientras seguía con el doctorado. Y ahí empezó como mi caminito más de integración, más espiritual. Y sentía mucha devoción, eso que había sentido, esa dicha en la experiencia cercana a la muerte, empezó a volver en meditaciones, en experiencias con Jesús. Bueno, en los últimos años ya me apareció Jesús. Siguen pasando cosas, sigue afinándose mi percepción energética, Sí, un abriste montón de canal, cosas que canal. no sé a dónde termina esto. Yo siempre digo eso también. No hay ningún lugar al cual llegar. Por suerte. Sí. No hay ningún lugar sabemos. porque veo la gente que está con una ansiedad por llegar a un lugar y se cierran muchas posibilidades por definir ese lugar al que quieren llegar. Entonces, Sí, como más resultadista también todo. no hay ningún lugar al cual llegar rápido. No sabemos los procesos del cuerpo, de la mente, del alma, de la integración. Y eso siempre rescato, porque yo, al haber pasado un proceso de 20 años
sin haber estado buscando asimilar no sé qué cosa y darte cuenta de que a los 4 años empezás a hablar de otra manera y te van cayendo fichas y decías, mira, wow, me llevó 4 años poder poner palabras. ¿No? Y el propio proceso de maduración intelectual, emocional, psicológico, de conocerte, de ver tus partes, ver mi parte autoexigente, que esa parte sigue estando. Solamente tengo un vínculo diferente. Pero no es que se fue. Es que creo que también esa parte nuestra nace desde una herida, o sea, entonces sí. las heridas siempre van quedando y cómo uno responde automáticamente. Total. Pero hoy observación, ¿no? Observación. Digo, hay un espacio. Hay un espacio, no me toma. Pero está ahí, ¿viste? No Como me que cuento uno lo esos ve cuentos. como con el ojito, decir, te veo ahí autoexigencia, salga de acá. Sí. Es hermoso lo que dijiste. Esa parte sigue estando porque uno nace, ¿no? Sigue estando. Y hay que ver dónde pone como ese foco y poder ser el propio observador de sus narrativas. Totalmente. Y elegir, porque podemos elegir, y todo eso tiene que ver con lo que nos está pasando por dentro. El cuerpo es un vehículo, y esto es muy interesante todo lo que vos contás, porque es como si uno se sube al auto y no sé, le pone el peor aceite, lo trata mal y bueno, ¿qué va a pretender? ¿no? Entonces nuestra materia es importante, pero Totalmente. porque es el vehículo de un espíritu, y el espíritu hay que alimentarlo, hay que escucharlo. Esto de que a mí también siempre me gusta... no es que sea la chica de las frases, pero De las anécdotas y de las frases. no, pero esta frase que ya la dije alguna vez, como que el alma no grita, susurra. Uh-huh. Es como que si uno conecta con esa voz interna que nos va diciendo despacito, y para escuchar ese susurro hay que estar abierto, hay que estar presente, hay que respirar, como decís vos, ¿no? Sí. Inhalar y exhalar un día a la vez, una respiración a la vez. Es más que suficiente una respiración a la vez. Y por estas cosas, por ahí personas que escuchen que están pasando alguna situación, no es para que se sientan culpables, ¿no? Bueno, ¿sabés que hablamos? Porque eso hay un montón y eso hace mucho daño. Culpa y vergüenza, justo No. hablamos en los capítulos anteriores que son las frecuencias más bajas. Sí. Porque ahora con todo lo que hay de manifestar, biología cuántica, física cuántica, colapsar realidad, un montón de cosas, la gente también se mete mucha presión en eso y tampoco hace bien. Parte del proceso es aprender a tenerse compasión, ¿no? Y tenerse paciencia y no ser violento con la capacidad de comprensión, con la capacidad de asimilación y con estas habilidades más internas, de gestión interna, gestión de la química interna, digo yo, que son más sutiles, que son cosas que se practican también. Y la práctica lleva tiempo. La práctica lleva tiempo. Y la entonces, práctica hace al maestro. Sí. Entonces yo creo que tuve la ventaja de que no tenía tanta información como hay hoy. Sino capaz que hubiera estado más aturdida, más ansiosa por lograr no sé qué cosa. Y eso te traba mucho más el proceso. Eso es lo que yo voy aprendiendo, ¿no? Y la Martita de hoy simplemente es alguien que puede elegir más conscientemente a dónde se va su atención cada segundo. Y eso ya está. Sí, es un gran Eso es logro. todo. Un gran logro. Eso es todo. Y mi disponibilidad interna me entrega mi confianza. Mi confianza cuando ya empiezo a darte cuenta de la asistencia que tenemos, como esta persona que me llamó hoy. Hola, te voy a presentar a la persona que te va a acompañar. No, es como... a que el cuerpo y vuelva. así, cuando uno puede ya detectar esas cosas, ya se relaja mucho el personaje controlador y en pánico y en miedo y tratando de tener la seguridad de todo. Entonces, me fueron pasando después un montón de cosas más en la vida, que se repetía el mismo proceso. Confianza, aparecen cosas, se va resolviendo, mira la asistencia. Entonces, practiqué tantas veces ese mecanismo que por suerte todo esto me empezó a pasar desde muy chica. Entonces, tuve como 20 años de un montón de prueba y error de eso, que ya le entendí el mecanismo. No, y creo que también, mira tu diálogo. Por suerte, otra persona también puede decir, no, mi vida fue una mierda, atravesé esto, y vos estás tomando esto, como decíamos, ¿no? Sí. O como una oportunidad que hoy, no sé qué edad tenés. 42. Ay, es más Igual joven. que yo. Son dos jóvenes. Bueno, son dos jóvenes. Yo ya estoy por tocar los 50. Como que sos re joven y ya, digamos, tenés, digamos, todo este recorrido. Obvio que la Martita de los 23 años se quería morir. Y no quería estar viviendo eso. No es que decía,
ay, qué bueno lo que me está pasando, re oportunidad. No. Lo entiendo, pero sí, digo, pero hoy es lo mejor que me pasó en la vida. Es como que me dijeron, acá hay un atajo y re espinoso, pero metete. Que ¿Y sentís que con el tiempo también toda esta experiencia te dio propósito? sí, re. Bueno, sí. Parte de como de esa entrega que yo iba sintiendo, un montón de personas me empezaron a pedir ayuda. De mi círculo cercano, la mamá de una amiga. Yo te quiero pedir ayuda también. Sí. Arre. Empezaron como, me veían, la gente vio mi regeneración. Era como alevoso, después de verme un año en silla de ruedas. sos una maga. Hiciste magia con tu realidad. Y yo era, y no sé qué te puedo decir yo no soy médico, no sé qué, pero mirá, a mí esto me funcionó. Yo sigo explorando en mí, porque yo sigo explorando cosas en mí, y aparecían terapias, cosas, y yo probaba todo, y todo me parecía fascinante, y empezar a observar mi psiquis es fascinante, es un universo Me encanta. que es ser muy divertido observadora de la estar en mente. uno. Es lo más. Es muy divertido Ay, estar mira en este uno. pensamiento cómo nace, y cómo es el hilo, y cómo dónde te Es vas que- y- llevando, y, y que- esto lo puedo mover. Encontrar tus motivos, ¿por qué decir lo que decís? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando? Conocerte ahí y no tener miedo de conocerte y ver Ver Sí, tu propia sí, oscuridad. ver tus todos, ¿no? Entonces, así empecé a ayudar a personas y empecé a sentir tanto amor por la gente. Me empezó a llenar mucho más eso que la actividad científica. Wow. Y el amor es como... Aparte es un dar, ¿viste? Tu misión, dar, te se- conectaste con espera una nada. misión Sí, sí, también, entonces- el propósito y la misión. Y pasar por como 10 años de, no, ¿cómo dejar una profesión? Que estás perdiendo tu carrera, que... bla, bla, bla. Sí, el diálogo Y interno. el diálogo interno, y yo iba estudiando cada vez más cosas de medicina y de cosas y para ayudar, y me vi una persona con enfermedades rarísimas, que eran todas enfermedades muy heavy. Hay personas que las acompañé a morir sin saber cómo se hacía eso, pero era una conexión de amor que fue hermoso. De humano a humano. Acompañar a personas a morir es una cosa bellísima. Bueno, Vos yo sabés- estudié Dula sí. de fin de vida. No. Después de haber hecho todo un curso de un año de Tantra, empecé después con Dula. Y fue un año antes de que falleciera mi abuela, y que yo no sabía que obviamente que iba a fallecer. Así que toda esa práctica y ese Tremendo. conocimiento fue ahí, Qué también hermoso. derivado de esa persona. Sí. Para poder hablar de la Y ahí- conciencia de muerte, ¿no? O sea, Sí. Y ahí empezó. También empecé a decir, pará, está todo bien morirse, porque se sentía hermoso. O sea, claro, bueno. morirse en habitabas esa paz. paz. Digo que como para haberle perdido miedo a la muerte, siempre está el miedo instintivo a la muerte, pero como desde el cuerpo, pero ese miedo tabú que le tenemos a la muerte, haberlo soltado, saber que está todo bien. Hoy siento que me muero, mañana me muero hoy y está todo bien. Yo estoy en paz, estoy feliz. O sea, el estado de paz que habito, que vivo, me costó un montón lograrlo. O sea, pulirme un montón, soltar un montón de cosas. Que se me siga muriendo mi personaje mucho tiempo después, porque siempre está el proceso de identificación y después muerte de eso, identificación y muerte de eso, ¿no? Entonces, así Amo terminé. este juego humano, Martita. Es un jueguito, El literal. jueguito Amo más- realmente. Te hago una pregunta, ¿tomaste alguna vez medicina de plantas? O Sí. sea, ayahuasca, guachuma, ¿estuviste en contacto con...? Tomé ayahuasca, no hace mucho, sí, mucho después, cuando ya estaba súper bien. Después de hacer mi proceso de ayuno de 6 meses, probando la vida pránica, ahí siempre estuvo buscándome la abuela, pero nunca lo sentí. Hasta hace, creo que, ¿cuándo fue? 2021 o 2022. Fue la primera vez que tomé ayahuasca. Sí, hermoso. Me encantó. Muy linda experiencia. Nada feo o traumático para nada. No, los traumáticos... No, Ya lo habías pasado, mi amor. Tomé 3 veces. 3 veces tomé. En una de esas, la segunda vez, viví la muerte de mi hermano. Sentí que me estaba faltando el aire, que me moría. Hasta que Bloom lo vi a mi hermano. Y dije, no. Es lo que él sintió. Muriéndose. Nada más. Pero lo veía así como vivo, pero dormidito. ¿No? Y le dije, respira otra vez mío, hermano, y libérame de esto. Hermoso. Y fue muy hermoso, liberador y... Sí. Es Muy increíble, ¿no? La medicina que tenemos, porque vos también decís, no es que reniego de la alopatía No. y de la ciencia. Yo No. siempre digo, yo me quedé embarazada gracias a la ciencia, Sí, sí, con sí, un tratamiento obvio. de fertilidad y la celebro Sí. y la agradezco, pero es verdad que hay procesos que, o sea, como
son necesarios desde otra vía y Sí. que son mega expansivos. Total. Es entender para qué sirve cada cosa y cuál es la limitación de cada cosa. Y el tema es cuando buscamos pera en el árbol de manzana. Entonces, un poquito de claridad, orden, que bueno, yo tengo una mente muy científica todavía y Bueno, pero que ayuda también Sí. ese orden interno. y ordeno y hago un mapeo y todo. Que era tu- Ahí ordeno la Tu ascendente en información. Capri, corazón. Claro, Hasta- es reascendente en Capri. hasta- Y sí. hoy sos bióloga cuántica. Sí, bueno, no es que tenga un título de bióloga cuántica. Para mí es biología cuántica, lo aclaro porque algunas personas dicen, ¿y dónde estudiaste eso? No estudié. te enseño. Nosotras no te vamos a preguntar eso. No tengo título de bióloga No. cuántica, pero para mí En la vida lo espiritualidad, estudié, la sí. biología, la energía da... Y esto de aprender a usar tus cuerpos con conciencia se traduce en biología cuántica, porque es la materialización de lo sutil, este plano material. Ujú. ¿Sí? Que no porque no sea perfecta la materialización de mi cuerpo, estoy haciendo todo mal. No, lo digo porque hay gente que lo interpreta así, que se echa culpas de que no pueden crear lo que quieren crear, ¿no? Y tampoco es así. Humildad y compasión y paciencia, es fundamental. Oh, Si no, dijiste 3 palabras Humildad. que nos tendrían que acompañar siempre. Sí, Humildad. humildad, paciencia y confianza me dice siempre Y la La mucha confianza. más. compasión también, viste como la compasión. si algo me dio todo esto y que lo que más voy adquiriendo día a día es humildad. Y la humildad es lo que más paz me trajo en la vida. Para mí son sinónimos. Sí, los 3 o 4, estas palabras son kriptonitas para el ego. Sí, sí. Entonces ya todo lo que me va pasando y que me muestra cosas o cosas que me duelen, me siguen pasando cosas que me duelen en la vida como cualquiera, digo, ay, qué bueno, me hace más humilde. Venga. Y es como muy liberador, circula muy rápido. Y cuando activaste todo este tema de acompañar a otros, ¿no? Con todo este Sí. conocimiento y sabiduría, ¿con qué casos te encontraste como más o menos parecidos al tuyo y que la persona, a través de esta conciencia en cómo iba nutriendo todos sus cuerpos, pudo salir de la Sí. enfermedad? Sí, bueno, ¿Querés contarnos alguno? me tocaron 2 personas con dermatomiositis, una mujer de Buenos Aires que era mucho más grande que yo, que también ya estaba sin caminar y volvió a caminar. Y fue como muy hermoso para mí esto. Y después otra chica que también tenía un hombre con dermatomiositis, pero no llegó a estar tan grave y también se super curó. Todos dejaron la medicación, no, gente que dejó la medicación, que volvieron a su vida, que volvieron a tener energía, ganas de hacer cosas, propósito, porque también eso, hoy yo me fui integrando de una manera que lo que yo hago hoy es integral. No puedo, al principio me daba de aparte yo, y con algunas personas me pedían la parte física, y ya había estudiado un montón eso, y terminé estudiando un máster en medicina, en un montón de cosas, en nutrición. Entonces había personas que me pedían, no, a mí me gusta más tu parte espiritual, ayúdame ahí. Otro, no, decime qué como. Claro, ¿no? pero estás fraccionando todas tus todo partes. fraccionado, y yo eso dejó de resonarme a mí, entonces dije, no, ya no puedo darle a la persona lo que la persona me está pidiendo. Tengo que darme entera yo porque mi ser me empezó a pasar factura de eso. Entonces dije, tengo que darme 100% a las personas que vean el valor de mi 100% y el valor de cultivar integridad y congruencia interna, que es algo que se cultiva. Es hermoso lo que decís porque, mira, a mí me pasó el otro día que por Instagram, ahora vamos a hablar, contá tu Instagram y todo, si la gente te sigue, me pidieron una consulta de tarot, quiero que me digas qué va a pasar con tal cosa, no sé qué, y le digo, mira, yo no te puedo ayudar en eso, porque yo no hago tarot predictivo. Y también poder encontrar esto de Sí. poner el límite Sí. y decir, porque en mi caso no lo hago, pero vos accediste a hacerlo porque tal vez era parte de todo tu espectro, ¿no? Pero en un momento, en esto de ayudar, después terminás como haciendo cosas que no tienen que ver con esto, con lo que vos Sí. empezaste. Entonces el límite sano es decir, mira, Sí. no, o sea, tal vez yo no soy la persona para eso. Sí, total. Y yo lo que tengo para entregar es algo más integral, en Sí. donde vos no solo te alimentes bien, sino también puedas respirar bien, puedas escuchar tu diálogo interno, puedas completar, digamos, todo esto que tengo Sí. yo para compartir, ¿no? Totalmente. Yo digo hoy que formo gestores en su química interna. Ay, me encanta. Ah, ya.
Todos queremos hacer eso. Yo lo Quiero resumo eso. gestar mi química. Entonces, volverte es muy empoderante. La persona llega a un estado de muy poca necesidad externa de cosas, mucha conexión consigo mismo, mucho empoderamiento, mucha confianza en sí mismos, ¿no? En su cuerpo, en estar anclado, bien enraizado en el cuerpo, porque a mí me gusta enraizar lo sutil a la biología, que es lo que aprendí un montón. Entonces, formamos gestores en su química interna. Parte de gestionar la química interna, la primera parte obviamente es el tema de la alimentación, porque es lo más fácil. Un alimento se compra o no se compra. Y va a depender de cuánta plata tenés para comprar o no. Un pensamiento no. Entonces, empezar a hacer el jueguito ese con la comida es más fácil, aparte de que tiene un montón de beneficios fisiológicos, ¿sí? Pero también se va generando ese vínculo con las cosas o a lo que elegimos darle carácter de real. O lo que esté a nuestro servicio, o lo que no. Entonces ahí es donde nos vamos volviendo elegidores conscientes de a dónde ponemos nuestro tiempo, nuestra energía, a dónde invertimos. Es lo mismo que si lo traslada a inversiones financieras. Es lo mismo, de otra forma de energía, pero es lo mismo. Traer ¿no? conciencia. Entonces, eso, para mí, a veces yo mínimo necesito estar 3 meses con las personas. Y me dicen, y algunos, no, es un montón, obviamente es más tentador un cursito de 15 días que te promete todo. Y yo digo, no, el camino más rápido es esto, para mí. Es lo que yo hubiera querido tener, que a mí me llevó mucho más años encontrar esto. Y ahora las personas lo están encontrando así. Es simplemente un poco de orden, claridad, que es lo que hace mi mente científica, lo que logro hacer con toda mi experiencia, es decir, pim, pum, pam, claro, simple y concreto. Y unir puntos. Sin parafernalia y sin disciplina cosas. también me viene, ¿no? Como poder tener esa disciplina mental en esto de si yo lo que yo creo, de creer y crear en la realidad. Sí. O sea, un alimento es como decir, yo lo puedo o no lo puedo comprar. Pero también es decir, bueno, más allá de comprarlo, hoy elijo no comprar esto para alimentarme y nutrirme con esto que me va a dar más energía. Y a veces eso demanda un esfuerzo. Sí. Por eso digo disciplina, ¿no? Es como que de la misma manera que uno quiere tener, no es mi caso, ¿no? Pero alguien que va al gimnasio para tener un cuerpo, qué sé yo, con los abdominales más marcados, o sea, hay que entrenar la mente también. Sí. Total. Siempre digo ahí, con estos procesos regenerativos, una cosa es, depende de dónde uno está parado. Hay personas que tienen, como yo, que ponerse muy estrictos en su compromiso con la regeneración del cuerpo. Otra cosa es, después de que nos regeneramos, la vida, o una persona que no tiene ninguna enfermedad ni nada, simplemente quiere gestionar su inflamación, su nivel inflamatorio, su química interna y quiere explorar más potencial de su cuerpo físico, mental, emocional y energético, ¿sí? Porque me llegan de todo ese tipo de personas. Entonces, entender las cosas que son a corto plazo, ¿sí? Como, no sé, un protocolo de desinflamación para trabajar la inflamación sistémica de bajo grado, ¿sí? Que es como bajar un poquito el incendio interior desde lo físico y todo lo que te va expandiendo ese estado interno, ¿sí? Y ahí donde para llegar a explorar ese grado de conciencia que te abre el cuerpo, hay que tratar de ser lo más disciplinado posible. Si es que uno quiere explorar eso que todavía no sabe que no sabe, o no conoce que no conoce, ¿no? Entonces, más que fuerza de voluntad, disciplina o qué sé yo, esas palabras que a veces te tensan, suenan, sí, es como... tensan cuando las escuchás, es ¿qué elijo todos los días cultivar? O sea, esa es la motivación. Conectarse con la curiosidad de decir, sí, quiero ver cómo se siente después de 30 días de esto, después de X cantidad de días de esto. Quiero explorarme. Yo uso mucho la palabra exploración de uno mismo. Y la palabra exploración, como cuando uno es un Indiana Jones, me encantaba, no sé, me meto en el templo y no sé qué voy a encontrar. Es que es una aventura. Es una aventura. Es una aventura. Y también otra cosa que yo a veces trato de decirme es esto que estoy eligiendo, ¿me aleja o me acerca? Eso es fundamental. Eso es una herramienta muy hermosa del coaching. ¿Qué es? ¿A dónde pongo la atención? Si donde pongo la atención todo el tiempo, cada día, es a donde se va mi energía.
Entonces, que siempre lo digo cuando criticamos al otro o lo que sea, estás poniendo la energía en ese atributo del otro, estás alimentando eso en el otro. Y en eso creo que nos podemos hacer un gran servicio entre todos los hermanos que estamos acá encarnados. Sí. Nacho, seguimos hasta el fin de semana con Martita charlando. ¿Qué hora es? O sea, hay que ir cortando, ¿no? Nos reextendimos. Bueno, a mí sí me gustaría preguntarle a Martita, porque en nuestro último episodio anterior fue el juego humano, y cuál era nuestra cosmovisión de este juego. Y quería preguntarte a vos, ¿qué sentís lindo. después de todas estas experiencias que estás teniendo de vida? ¿Cuál es para vos este juego humano? Para mí el espíritu está explorando esta experiencia. Explorando el cuerpo físico, cómo es estar en un cuerpo físico, todo lo que te habilita, hasta, no sé, yo estudio hasta mi biomecánica, cuando me muevo, cuando camino, cuando hago yoga, obvio, pero desde cómo se siente la fisicalidad. O sea, eso ya es un motivo por el cual estar vivos, ya es un gran propósito, la exploración de la fisicalidad. Entonces, el espíritu explorando la fisicalidad, el espíritu alma, como le quieran llamar, yo cuántico, y también explorar el cuerpo mental, el cuerpo emocional. No se sienten cosas en otros planos. Entonces, pero poder explorar todo eso desde un lugar de observador desapegado. O sea, explorar la experiencia humana sin apegarnos a la experiencia humana, sin creer que solo somos eso, para mí te cambia toda la historia. Y te permite más la exploración, más livianita. Sí, y no caer en tanto drama humano, porque Sufrimiento. no es fácil este juego. No. O sea, no es fácil. el que espera que sea fácil o tener no sé qué para que sea más fácil. Los no- programadores de este juego se rompieron la cabeza para Como hacerlo dice- como dice difícil. Javier Volkov. Sí, Exacto. tal cual. Entonces, para mí es eso. Y en mi camino espiritual yo me quise hacer monja en el 2013, de la orden de Yogananda. Estuve haciendo la práctica monástica. Me dijeron que sí, tenía todas las cualidades, todo. Pero me faltaban 2 años para terminar el doctorado. Ujú. Me dijeron, no dejes pendientes en la vida, termina el doctorado y vuelve. Y en esos 2 años, la vida me enseñó que el camino espiritual era la maestría de la experiencia humana. Desde este lugar. No buscar lograr cosas para el personaje, sino experimentar el personaje y que el personaje haga lo que quiera, mientras yo observo lo que le pasa, lo que siente, cómo elige, cómo ve. Usar la mente, aprender a usar la mente. Eso se volvió para mí la aventura y el camino espiritual en sí, que hoy lo practico. No soy perfecta en nada de lo que estoy hablando, soy practicante de todo lo que estoy hablando. Hasta el día que me muera seré practicante. Sí, aprendices eternas. Y voy viendo cómo voy adquiriendo habilidades de gestión, porque me asumo practicante todos los días, desde que me levanto, ¿no? Entonces lo voy practicando en vínculos acá, a veces sale, a veces no sale. En todo lo voy tratando de explorar. Es explorar, no es que me la sé. Pero voy explorando y voy usando lo que sé y otras cosas que pregunto, que consulto, que escucho a otros hermanos. Y se va ampliando y es muy divertido. Sí, es maravilloso. Aunque a veces es doloroso, aunque a veces es frustrante, Pero aunque a también veces... eso puede ser pero eso divertido también también. es digno de ser explorado. Sí. Es sagrado. Es sagrada toda la gama de experiencias que brinda la experiencia humana. Para mí es... Hermoso, hermoso. Estamos ahí qué con final vos, de Martita. ciclo, capítulo número 10. Ay, chicas, gracias. Qué honor para mí. Ay, Martita, un honor para nosotras. La pueden encontrar a Martita. ¿Cómo entonces es tu Instagram, Martita? Martita.ayup, A-Y-U-P. Martita.ayub. ¿Ayub o Ayub? Ayup, A-Y-U-P. A-Y-U-P. Entonces ahí la pueden contactar. Sí. Gracias. No, Solo me sale gracias. Yo debo decir que sabía que trayendo a Martita acá íbamos a tener una experiencia tan sabia sobre lo que significa poder desarrollar el poder interior. Y creo que acá tenemos con Deno siempre la intención de que recuerdes que tenés el poder de crear la vida que querés, Sí. de ser tu autosanador, de salir de modo víctima, de salir de modo personaje Sí. y convertirte realmente en este observador, en este jugador de la vida y sacarle toda la riqueza de lo que venimos a hacer acá, a jugar. Sí. Así que... Y a sacralizar la experiencia de separación. Exactamente. Y a sacralizar la experiencia del personaje. Es sagrado.
Hermoso. Hermoso. Gracias, chicas. No quería que se termine nunca esto, pero bueno, Pero vamos a volver seguramente. todo termina. Con Martita. Sí, en alguno nueva de estos temporada encuentros. del Claro. podcast. No, se viene una segunda temporada hermosa que ya nos vamos a poner con Deno a diseñar un poco y a crear y a cranear. Gracias. Gracias, por tu sabiduría y tu Martita. amor. Gracias. Nos tomamos de las estamos manos. tomando de las manos Este las es un gran tres. círculo. Nacho, vos estás acá a Hermosas. pesar de estar del otro lado de Sí, las bambalinas. Nachito. Gracias. Y lo que uno Hermosas. cree, crea. Vamos por eso. Gracias.